Cadenas alimenticias y redes tróficas. Los organismos de diferentes especies interactúan de muchas maneras. Pueden competir o ser simbiontes, compañeros a largo plazo con una asociación muy cercana. Por supuesto, pueden hacer lo que a menudo vemos en los programas de la naturaleza. Unos se comen a otros. Esto es, pueden formar uno de los ensamblones de la cadena alimentaria. En ecología, una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comiste una hamburguesa en el almuerzo, eres parte de una cadena alimentaria que se ve así: pasto, luego vaca y, por último, humano. Pero, ¿qué pasa si tu hamburguesa lleva lechuga? En este caso, también eres parte de una cadena alimentaria como esta: lechuga y humano. Como ilustra este ejemplo, no siempre podemos describir completamente lo que come un organismo, como el humano, mediante una vía lineal. Para situaciones como la de arriba, preferimos utilizar una red trófica que está conformada por muchas cadenas alimentarias que se intersecan y que representan las diferentes cosas que un organismo puede comer, así como de otros organismos pueden ser alimento. En este artículo estudiaremos más acerca de las cadenas alimentarias y redes tróficas, para ver cómo representan el flujo de energía y nutrientes a través de los ecosistemas. Autótrofos contra heterótrofos. ¿Qué estrategias básicas usan los organismos para obtener comida? Algunos organismos llamados autótrofos, también conocidos como los que se alimentan a sí mismos, pueden producir su propia comida, esto es, fabrican sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono. Hay dos tipos básicos de autótrofos: los fotoautótrofos, como las plantas, usan la energía solar para producir compuestos orgánicos, azúcares, a partir del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Otros ejemplos de autótrofos son las algas y las cianobacterias. Y están los quimioautótrofos. Estos usan la energía de sustancias químicas para producir compuestos orgánicos, a partir de dióxido de carbono o moléculas similares. Este proceso se conoce como quimiosíntesis. Como ejemplo, hay bacterias quimiautótrofas que oxidan el ácido sulfídrico que se encuentra en las comunidades de las fuentes hidrotermales en el fondo del mar, donde no llega la luz. Los autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta. Esto puede sonar muy dramático, pero no es ninguna exageración. Los autótrofos forman la base de las cadenas alimentarias y las redes tróficas, y la energía que obtienen de la luz o las sustancias químicas sostiene a los demás organismos en la comunidad. Cuando hablamos de la función de los autótrofos dentro de las cadenas alimentarias, los llamamos productores. Los heterótrofos, también conocidos como los que se alimentan de otros, no pueden capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida a partir del dióxido de carbono. Los humanos somos heterótrofos. Los heterótrofos obtenemos las moléculas orgánicas comiendo a otros organismos o a sus productos. Los animales, los hongos y muchas bacterias son heterótrofos. Cuando hablamos de la función de los heterótrofos en las cadenas alimentarias, los llamamos consumidores. Como veremos enseguida, hay muchos tipos diferentes de consumidores con distintas funciones ecológicas, de los insectos que comen plantas, a los animales que comen carne, a los hongos que se alimentan de los residuos y desechos. Cadenas alimentarias. Ahora podemos echar un vistazo a cómo se mueve la energía y los nutrientes a través de una comunidad ecológica. Empecemos con algunas relaciones de quienes se come a quién en una cadena alimentaria. Una cadena alimentaria es una secuencia lineal de organismos a través de la cual la energía y los nutrientes se transfieren cuando un organismo se come a otro. Veamos las diferentes partes de una cadena alimentaria típica, comenzando desde la base, los productores, y moviéndonos hacia arriba. En la base de la cadena alimentaria se encuentran los productores primarios. Los productores primarios son autótrofos y por lo general son plantas, algas o cianobacterias. Los organismos que comen productores primarios se llaman consumidores primarios.
Los consumidores primarios usualmente son herbívoros, que comen plantas, aunque también pueden ser consumidores de algas o bacterias. Los consumidores que se comen a los consumidores primarios se llaman consumidores secundarios. Los consumidores secundarios por lo general comen carne, son carnívoros. Los organismos que comen consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios y son carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces grandes. Algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como los consumidores cuaternarios, carnívoros que comen consumidores terciarios. Los organismos que se encuentran hasta arriba en la cadena alimentaria se le llama superpredadores. Podemos ver ejemplos de estos niveles en el siguiente diagrama. Las algas verdes son productores primarios que son consumidas por moluscos, los consumidores primarios. Luego, los moluscos se convierten en el almuerzo del Cotus cognatus, un pez que es un consumidor secundario, y la comida de un pez más grande, el salmón real, un consumidor terciario. Cada una de las categorías anteriores se denomina nivel trófico y refleja cuántas transferencias de energía y nutrientes, cuántos pasos de consumo separan a un organismo de la fuente original de la cadena alimenticia, la luz, por ejemplo. Como veremos más adelante, asignar los organismos a los niveles tróficos no siempre es obvio. Los humanos, por ejemplo, son omnívoros, que pueden comer plantas y animales. Descomponedores. Hay otro grupo que vale la pena mencionar. Aunque no siempre aparecen los diagramas de cadenas alimentarias, este grupo es de los descomponedores, organismos que degradan la materia orgánica muerta y los desechos. A veces se considera a los descomponedores como un nivel trófico en sí mismo. Como grupo, consumen la materia muerta y los productos de desecho que provienen de los demás niveles tróficos. Por ejemplo, consumen materia vegetal en descomposición, el cuerpo a medio comer de una ardilla o los restos de una águila muerta. En cierto sentido, el nivel de los descomponedores es paralelo a los de la jerarquía estándar de los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Los hongos y bacterias son los descomponedores clave de muchos ecosistemas. Usan la energía química en la materia muerta y los desechos para sus propios procesos metabólicos. Otros descomponedores son los detritívoros, consumidores de desechos y consumidores de residuos. Estos generalmente son animales multicelulares como las lombrices de tierra, los cangrejos, las babosas o los buitres. No solo se alimentan de materia orgánica muerta, sino que la fragmentan también, lo que la pone a disposición de las bacterias y los hongos descomponedores. Los descomponedores como grupo juegan un papel crítico en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. Cuando descomponen la materia muerta y los desechos, liberan nutrientes que pueden ser reciclados y utilizados por los productores primarios.